Se refiere en su segunda epístola a las cartas de Pablo como las Escrituras. Pedro reconoce que las cartas de Pablo eran parte de las Escrituras. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Mire lo que Pedro está citando a Pablo. No había rivalidad allí. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, dice él. Miren lo que Pedro escribe. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Pero mire lo que dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muchas de las cartas de Pablo, está diciendo Pedro, son difíciles de entender, pero también sus otras escrituras. Notemos cómo Pedro escribe aquí en su segunda carta, y esto fue en el año más o menos 66 después de Cristo. A esas alturas, las epístolas de Pablo, hermanos, ya se consideraban las escrituras. Las escrituras. Realmente, hermanos, cuando la escritura entonces dice toda escritura es inspirada por Dios, para nosotros no solo las del Antiguo Testamento, sino las del Nuevo Testamento también. Realmente los vocablos escritura o escrituras son los vocablos más apropiados para referirnos a los libros de la Biblia. Estas palabras escritura se repiten muchas veces en la Biblia, refiriéndose a la palabra escrita de Dios. Me gusta también cómo Pablo hay veces se refiere a las escrituras. Ahí en Romanos capítulo 1 y verso 2, no vamos a ir ahí, le llama Pablo a las escrituras las santas escrituras. Y en 2 de Timoteo 3:15, Pablo le llama a las escrituras las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. En realidad, la palabra Biblia no aparece en la Biblia. Esa palabra surge hasta finales del siglo IV y significa colección de libros o libros breves. Y aunque no creo que haya nada malo, hermanos, en decirle a las escrituras Biblia, no, la Biblia, particularmente a mí me gusta referirme a la Biblia como las santas o las sagradas escrituras. Las escrituras son una colección de 66 libros, obras literarias maravillosas. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Fueron escritos en diferente tiempo, durante un periodo de 1600 años. De 1600 años. Fueron escritas las escrituras por 40 distintas personas. 40 distintas personas. De diferentes clases sociales, de diferentes oficios. Por ejemplo, Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés en Egipto fue un líder político, adiestrado en las mejores universidades de Egipto. ¿Quién era Josué? Josué fue un militar. Él fue un militar. ¿Quién era David? ¿Quién era Amós?
Ellos fueron pastores. Estoy refiriéndome a algunos de los autores de la Biblia, digamos. ¿Quién era Salomón? Él sí nació rey. Él era un rey. Daniel, un primer ministro. Nehemías, un copero. Pedro, un pescador. Lucas era un médico. Mateo era un banquero, un cobrador de públicos tributos. Pablo era un rabino. Y así podríamos seguir. Y a pesar de toda esa variedad de personas u oficios, y a pesar de las diferentes épocas en que ellos escribieron las Escrituras, todos ellos, los autores, nunca se contradicen en lo que escribieron. Ellos se complementan. La información se complementa, no se contradice jamás. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo quien les dictó lo que escribieron. En realidad, los 40 autores de estos 66 volúmenes solo fueron los secretarios de Dios, porque Dios les dictó cada palabra. Bueno, nuestro versículo que citamos al principio dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando aquí se dice toda la Escritura, eso exactamente es lo que significa. Debemos leer toda la Escritura. Debemos vivir toda la Escritura. Debemos compartir, comunicar a las personas toda la Escritura, absolutamente toda. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, cada uno de los 66 libros son palabra de Dios. Son palabra de Dios. Cada uno de los 1189 capítulos son palabra de Dios. Cada uno de los 31.103 versículos que tienen las Sagradas Escrituras son palabra de Dios. Debemos creerlas. Debemos hacerlas vida en nosotros. Y por supuesto debemos comunicarlas, debemos predicarlas a otros. Fíjese bien, no solo aquellos versículos que nos gustan son palabra de Dios. También aquellos versículos que nos confrontan y que nos ponen incómodos y que no nos gustan en realidad. Gloria al Señor. No solo los versos que subrayamos en la Biblia. No solo los versos que subrayamos, también los versos que no subrayamos de la palabra de Dios. Una vez oí a alguien decir que la iglesia tiene su propio quinto evangelio. Ya no 4, sino su quinto evangelio. Y este está conformado, dijo él, por todos los versículos que los creyentes tienen subrayados. Los que le agradan, los que les gustan. Mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo los versículos que nos gustan. Un consejo: no subraye solo los versos que le agradan, subraye también los versos que no le agradan. No solo las promesas que nos agradan son palabra de Dios, también las promesas que no nos agradan son palabra de Dios. Porque hay promesas que nos agradan mucho, ¿verdad? Si haces esto, Dios te va. Pero también la Biblia dice: si haces esto, esto te puede venir. ¿Entiende? Subrayemos. Realmente deberíamos de subrayar toda la Biblia. Porque toda, absolutamente, es inspirada por Dios. Hoy hay muchos predicadores
que solo predican una parte de la Biblia. No la predican toda, porque no quieren ofender a las ovejas, a los feligreses, no quieren ahuyentar a las personas, ¿entiende? Así que solo predican cosas bonitas, cosas que le agradan a las personas. Les he contado esto anteriormente y el pastor Daniel Karam, hermano de nuestro hermano Paul, que estuvo con nosotros, lo contó también ya acá una vez. En cierta ocasión le dio curiosidad oír y ver por la televisión a un evangelista muy famoso de la prosperidad, de la doctrina de la prosperidad. Y después de tratar de agarrarlo en algo y oírlo, pero así detalladamente, así se quedó para juzgar a ver qué era lo que realmente decía, descubrió que todo lo que dijo era exactamente así, exactamente así. Y él entró en tribulación y le dijo al Señor, bueno, ¿y entonces? Y el Señor le dijo, no es lo que él predicó, todo lo que él predicó así es lo que él dejó de predicar, es lo que no dijo. No es lo que dijo, eso estuvo bien, es lo que no dijo el problema. Debemos de predicar toda la palabra del Señor. Pablo instruye a los predicadores diciéndoles, ahí en segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice, la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Este es un consejo para todos los que predicamos la palabra del Señor. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Y esa palabra usa, en el griego es que traza, que corta, que divide bien la palabra de verdad. La idea es que debe balancear correctamente su predicación, su mensaje. Debemos hablar, hermanos, ciertamente del cielo, por supuesto, pero también debemos hablar del infierno. Debemos hablar también del infierno. Debemos predicar todas las bendiciones de su palabra, pero también debemos predicar las maldiciones que también están en su palabra. ¿Sabe? Pablo no rehuyó predicar toda la palabra de Dios. Cuando se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, había estado 3 años ahí predicándoles, les dijo en Hechos capítulo 20 y versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él no había rehuido predicar nada que fuese útil, todo lo dijo. Más abajo en el verso 26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, y le dice, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice ahí? Todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sigue diciéndonos nuestro verso, toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. Estas palabras, inspirada por Dios, son una sola en el griego.
y viene de dos raíces: Theos, que es Dios, y Neo, que es respirar, soplar, viento. Tiene la misma raíz de la palabra espíritu, espíritu. ¿Qué significa entonces inspirada por Dios? Es, hermanos, el estado en que todos los hombres que escribieron las Santas Escrituras se encontraban. Ellos estaban virtualmente, y voy a decir una palabra que aplica aquí, virtualmente poseídos, investidos, sometidos totalmente al Espíritu Santo. Eso es inspiración. Me gusta en la versión antigua, Pablo, cuando habla a los corintios, dice que él estaba poseído del temor de Dios. Cuando se habla de posesión, siempre se habla de posesión demoníaca, pero yo quiero ser poseído del temor de Dios, yo quiero ser poseído del Espíritu Santo, que tome control absoluto en mi vida. Así que es el estado en que todos los hombres que escribieron las Santas Escrituras se encontraban. Ellos estaban virtualmente poseídos, sometidos, totalmente investidos, totalmente al Espíritu Santo. Inspiración es el aliento, es el soplo, es la respiración fuerte de Dios sobre sus siervos que los capacitaba o los capacita para escribir sus palabras, sus palabras. Veamos por lo menos un par de pasajes donde claramente se ve la inspiración divina sobre los autores de las Escrituras. Mire lo que David, quien escribió, fue uno de los autores de la Biblia que escribió muchos salmos, dijo antes de morir. Mire lo que David dijo, ahí en 2 de Samuel, capítulo 23 y versículo 1 en adelante, 1 y 2. Dice, estas son las postreras palabras de David, las palabras postreras de David. 2 de Samuel 23:1. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Verso 2, el Espíritu de Jehová, mire lo que dijo David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Eso es inspiración. Eso es inspiración. Vea cómo Pedro confirma que su palabra fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. También Pedro lo menciona. Mire, 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía, hablando de el Antiguo Testamento, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, que dice, inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hermanos, y en el Nuevo Testamento ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Los animo a que busquen en las Sagradas Escrituras las veces, y ahora con la computadora es fácil eso, que se repite: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. O pueden buscar también, además de eso, y dijo Jehová. O pueden buscar, y dijo Dios. O pueden buscar, habló Jehová, o habló Dios, en fin. Todas esas expresiones similares donde se ve claro que Dios está hablando. Yo no tuve la paciencia para revisar todos los versos estos, pero hay virtualmente miles. Esto confirma, hermanos, rotundamente que las Escrituras son inspiradas por Él.
Es Dios el que está hablando, no los autores. Es Dios el que está hablando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sabe? Aunque Dios ha hablado muchas veces y en muchas maneras, como Pablo dice en Hebreos, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de ángeles, en fin. Dios habla a través de circunstancias, a través de la providencia, a través del consejo, en fin. Dios tiene muchas maneras para hablarnos. A pesar de que Dios habla de muchas maneras, hermanos, no hay ninguna duda, que la forma más segura en que Dios nos habla es a través de su palabra, de las sagradas escrituras. Ninguna duda. El apóstol Pedro así lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Tenemos también la palabra profética, y ahí es cuando se usa la expresión palabra, es logos, o la palabra escrita, pues. Tenemos también la palabra escrita más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Agradecemos a Dios por las muchas otras formas en que Dios habla, pero esto es lo más seguro. Esto es lo más seguro. No me venga usted contando de que Dios le dijo que hiciera algo que está fuera de lo que dice la Biblia. Si está fuera de lo que dice la Biblia, no fue Dios el que le habló. ¿Fue su carne o fue el diablo? O un hermanito con buenas intenciones, pero que no era palabra de Dios definitivamente. Ahora, hay algo que, hermanos, no puedo dejar de decir. Así como los hombres de Dios hablaron y escribieron bajo la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, así también nosotros necesitamos de la inspiración del Espíritu Santo para entender lo que ellos escribieron, para entender las Escrituras. Una de las cosas que Jesús hizo con sus discípulos inmediatamente después de su resurrección fue soplar sobre ellos para darles el Espíritu. Mire lo que dice Juan capítulo 20 y versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Se les estaba apareciendo recién resucitado. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22, Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Y esta experiencia, no nos confundamos, no fue la misma del bautismo en el Espíritu Santo que ellos iban a recibir después, en el día de Pentecostés. Este soplo que recibieron de Cristo fue el sello del Espíritu Santo. El sello que experimentamos todos los que hemos nacido de nuevo. Recordemos que antes de la cruz nadie había nacido de nuevo. Así que ahora que Cristo ya había muerto y ahora estaba resucitando, ellos necesitaban nacer de nuevo. Por eso Él sopló y les dio el Espíritu. Y ellos recibieron ahí el sello del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Aleluya. Muy bien, todos sabemos y hemos comprobado que una de las labores principales del Espíritu Santo en nosotros
es para que entendamos las Escrituras. Es para que entendamos las Escrituras. Es por eso que Cristo resucitado, justo antes de ascender al cielo, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Miren lo que dice el 24:45 de Lucas. 24:45 de Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Qué lindo esto, hermanos. Sin el Espíritu Santo, nuestro entendimiento de las Escrituras es limitado. Y eso lo comprobamos todo el tiempo. Las personas que no tienen, los que no tienen el sello y el bautismo, imagínense, peor todavía. Pidámosle a Dios que sople sobre nosotros su Espíritu y que nos abra el entendimiento como hizo con sus discípulos para comprender las Escrituras. ¿Entiende? Pidámosle al Señor también el bautismo en el Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Juan capítulo 14 y versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Notemos cómo el Espíritu Santo es el que da, es el maestro realmente, el que da entendimiento de las Escrituras. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Cristo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, es el Espíritu Santo en nosotros, el sello del Espíritu y el bautismo del Espíritu Santo en nosotros, el que nos da entendimiento y nos guía a toda la verdad de su palabra y nos da entendimiento también de las cosas que han de venir, del futuro. ¿Quiere usted tener entendimiento escatológico? Tenga el sello y tenga el bautismo en el Espíritu Santo. Ciertamente se necesitó inspiración del Espíritu Santo para escribir las Escrituras, pero igual se necesita inspiración del Espíritu Santo para entenderlas. Esa es una de las razones fundamentales porque su iglesia entonces debe tener, además del sello del Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo. Afortunadamente, no me gusta esa palabra mucho, pero la usamos, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí todos o la mayoría tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Si alguien no lo tiene, debe acercarse con nosotros para que le ministremos la llenura del Espíritu de Dios. Pero sigue diciéndonos nuestro versículo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. La Escritura es útil. La Escritura es provechosa. Es la herramienta principal que Dios usa para 4 cosas determinantes para nosotros. Repito, es la herramienta principal, la palabra de Dios que Dios usa para 4 cosas determinantes para nosotros. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. La primera utilidad que Pablo menciona de las Sagradas Escrituras es que ella nos enseña. La palabra de Dios nos enseña, es útil para enseñar. Y si Pablo nombra la enseñanza en primera instancia, es porque
es lo más importante, ¿no creen ustedes? Es lo más importante. Tal y como lo hemos mencionado siempre, lo digo ahora de nuevo, hermanos, al mundo se le predica la salvación, pero a la iglesia se le debe en primer lugar enseñar. Enseñar. Alabamos al Señor, hermanos, por la extraordinaria fuente de enseñanza que el Señor en su misericordia nos ha provisto aquí en este lugar. Si no fue casualidad, fue bajo la inspiración de Dios que escogimos ese verso, esos dos versos, para identificar nuestra escuela teológica, el IBJ. Amén, gloria al Señor. La enseñanza, ustedes saben, la enseñanza nos presenta todo el panorama. Eso es lo que hace la enseñanza. El cuadro completo nos explica claramente las Escrituras. Nos expone su verdad, sus planes, sus propósitos para nosotros. Eso es lo que hace la enseñanza. Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice? Para nuestra ¿qué? Enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron antes, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. Ya no vamos a leer el resto del versículo. Pablo, después de enumerar también los pecados por los que Israel no entró en Canaán, dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11, y ahora leo en la Biblia de las Américas, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Enseñanza para nosotros. Isaías capítulo 48 y versículo 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que dice, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Te enseña provechosamente. La primera utilidad de la palabra de Dios es que la enseñanza. Y saben, seamos inteligentes. Psst. Seamos inteligentes por el amor de Dios. Respondamos por el amor de Dios a la enseñanza. Respondamos a la enseñanza. Isaías se lamenta que Israel no haya respondido a la enseñanza de sus mandamientos y les dice palabras que hay veces yo les digo a ustedes también. Isaías 48 y versículo 18 y 19. Isaías 48, 18, 19. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras tan solo atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y fuera tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia, dice. Yo también, como les dije, me lamento. Hay veces nosotros aquí, hermanos, hemos recibido tanta enseñanza a lo largo de tantos años. Sin embargo, muchos, al igual que Israel, no la han atendido.
no la han atendido. Y el resultado será el mismo de Israel. En algún momento, lamentablemente, como ahí dice, su nombre será cortado y de su presencia serán raídos. Mis hermanos, que nuestra oración sea la misma del salmista 119 de los Salmos, versos 33 y 34. 119, 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Pero el salmista estaba pidiendo, tan solo enséñame. Yo quiero guardar hasta el fin el camino de tus estatutos. Quiero guardar tu ley, quiero cumplirla en mi corazón, pero enséñamela, por favor, Dios, enséñamela. Respondamos, hermanos, a su enseñanza. Respondamos a su enseñanza. Si no respondemos a la enseñanza de su palabra, que es la primera utilidad de las 4, de la palabra de Dios, entonces automáticamente entrará en acción la segunda utilidad de la palabra de Dios. Su palabra en primera instancia nos enseña, pero si no respondemos, su palabra entonces nos redarguye. Nos redarguye, nos reprende, pues, nos regaña, nos exhorta. ¿Sabe? Dios en su presencia vio que no todos iban a responder a la enseñanza de su palabra, quizá la mayoría. Así que entonces nos reprende. Nos reprende también con su palabra, porque en su palabra no solo hay enseñanza, hay reprensiones también, muchas reprensiones. Sigue diciendo Pablo entonces en nuestro versículo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero ¿qué dice después? Para redarguir, o sea, para reprender, pues. Entonces la escritura también es útil, es provechosa para reprender, para redarguir. Pablo virtualmente le ordena a Timoteo, fíjese bien, que reprenda a aquellos que porque no entendieron con la enseñanza, hay que regañarlos entonces. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y mire lo que dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En este verso Pablo usa tres palabras que básicamente significan lo mismo. Usa la palabra redarguir, reprender y exhortar. Él dice que se redarguya, reprenda y exhorte a aquellos que están en pecado. Aquellos que están en pecado. Por supuesto, Pablo también dice ahí que se debe de hacer con doctrina. O sea, se debe de hacer con la palabra de Dios. Los regaños que damos son regaños que tienen que tener fundamento en la palabra de Dios. Amén. Debemos demostrar doctrinalmente con la palabra de Dios a las personas que están en pecado. Cuando se reprende a alguien, se le debe mostrar con la palabra por qué se le está reprendiendo. ¿Por qué? Porque la palabra identifica su pecado. Si alguien está en un pecado, se le dice, mire, lo que dice la Biblia. Está en otro pecado, mire lo que dice la Biblia. Usted la tiene ahí, ya la leyó y no entendió a través de la enseñanza, ya oyó las prédicas, no entendió a través de la enseñanza, entonces ahora la palabra también lo reprende. Dicen amén, hermanos.
¿Ya se les pasó la euforia del mundial? Gloria sea su nombre. Qué linda es su palabra, ¿verdad? Pablo le dice a Tito lo siguiente acerca de cómo debemos se debe tratar el pecado. Cómo deben tratar el pecado principalmente los pastores, los obispos. Mire lo que dice en Tito, capítulo 1, verso 7, en adelante. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Este es un líder, es un pastor, un anciano de la iglesia. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, imagínense. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, imagínense. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda, ¿qué? Exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aleluya. Exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa palabra convencer también está relacionada con redarguir. ¿Entiende? Entonces, hermanos, definitivamente la palabra también nos reprende. Más adelante Pablo también le dice a Tito que reprenda a los cretenses, no solo vamos a ver, sí, eran Tito pastoreaban Creta, y aquí le confirma también Pablo a Tito que los exhorte en Tito 2:15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Hermanos, por supuesto que esta parte de la Escritura, que esta utilidad de la Escritura no le gusta a muchos, no le gusta a muchos. Aquí teníamos unos hermanos antes que no les gustaba que se exhortara a la congregación por sus pecados. No les gustaba. Pero hermanos, ¿y entonces qué hacemos? Pero las Escrituras nos muestran que sí hay que hacerlo. Así de sencillo, hay que hacerlo. Eso es lo que estamos viendo. Pablo le dice a Timoteo que reprenda incluso, fíjese bien, públicamente. Incluso a los ancianos, los ancianos que andan en pecado. Pablo le dice a Timoteo que los reprenda públicamente. Si eso le dice a los ancianos, imagínense a la congregación. Eso dice que haga con los ancianos para la congregación. 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es lo correcto. Es lo correcto. Si realmente hay testigos y se verifica. A los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Para que los demás también teman. Pero notemos, aunque a algunos no les gusta, ahí está en la Escritura, y dice que hay que hacerlo incluso públicamente, no digamos en una predicación. Por supuesto entiendo que eso no es lo ideal, pero si no obedecemos a la enseñanza, hermanos, a la exposición de su palabra, pues entonces Dios tiene que regañarnos también con su palabra. Obviamente, los que predicamos lo debemos hacer con amor, con sabiduría, nunca para avergonzar a nadie, nunca para avergonzar a nadie. Dios nos libre de eso. Pablo sí lo hacía porque era guiado por Dios y tenía un ministerio apostólico, pero ese era Pablo. Algunos han querido
meterse a oficios apostólicos sin tenerlo y empiezan a hacer cosas indebidas. Mis amados hermanos, si en algún momento ustedes se han sentido ofendidos o lastimados por los regaños de Dios que leemos en su palabra, porque no son nuestros, sí, nosotros solo leemos la Biblia, por Dios santo. Dice el hermano Clayton que la gente le dice: ay, ya viene el hermano Clayton, pónganse casco porque él va a dar duro. Dice que donde llega ya tiene una fama de que da duro. Y entonces el hermano Clayton le dice: no, hermano, así como habla él, no, hermano, yo solo leo la Biblia. Así dice él: yo solo leo la Biblia. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Dios. Lo dice Pablo. Ya se me quedó el habladito de tanto tiempo de hablar con el hermano Clayton. A ver si no me está oyendo allá en Carolina del Norte, porque ahí se conecta. Dios lo bendiga, hermano Clayton. Lo amo mucho. A Cuba el otro año. Gloria al Señor, ahí lo veo. Amén. Pero si en algún momento ustedes se han ofendido, han sido lastimados por los regaños, las exhortaciones de su palabra, les digo lo que Pablo le dijo a los hebreos. Ahí en Hebreos capítulo 13 y versículo 22. Os ruego, hermanos, os ruego, es una rogativa de Pablo hacia los hebreos y es una rogativa mía hacia ustedes. Si en algún momento se han sentido ofendidos, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Os ruego que soportéis la palabra de exhortación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero nuestro versículo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y ¿qué sigue diciendo? Para corregir. Para corregir. La tercera utilidad de las Sagradas Escrituras es conducirnos al arrepentimiento, al cambio, a la corrección, pues, a la corrección. Yo lo que veo es que Pablo nos está presentando aquí una progresión. Como ya les mencioné, Dios en su presencia vio que no todos iban a responder a la enseñanza, que es lo ideal y es lo que debiéramos hacer nosotros, porque Dios nos ha abundado en el ministerio de la enseñanza acá. Pero Dios en su presencia vio que no todos iban a responder a la enseñanza. Así que Él incluyó en su palabra el elemento de la reprensión, del regaño, de la exhortación. ¿Entiende? En otras palabras, si no entendemos por las buenas, pues por las malas. ¿Entiende? Pero por supuesto, Dios lo hace porque nos ama, porque nos ama. Él lo hace con la intención de que nosotros nos arrepintamos y nos corrijamos, nos arreglemos. El propósito de Dios al señalarnos nuestros pecados a través de su palabra es para que nos arrepintamos y ya no los hagamos más. Su propósito siempre es noble, es bueno. Es para nuestro propio bien. Es para que reaccionemos y corrijamos nuestra vida. Y por supuesto nosotros los pastores debemos tener eso muy en cuenta, porque ese es el propósito de Dios. Cuando predicamos debemos identificarnos con ese sentir bueno de Dios, noble de Dios, de llevar a las personas, regañarlas ciertamente para llevar a las personas al arrepentimiento. ¿Entiende? Pero para eso, hermanos, se necesita una reprensión, si no las personas no se arrepienten.
hay que reprenderlas. Es para su propio bien eterno. Amén. Así que les ruego que soporten la palabra de exhortación cuando de repente viene. Aquí casi no viene. ¿O sí? Me encanta como Pablo lo dice en 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, eso sí, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija, y ahí está nuestra palabra, a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta, ahí está nuestra palabra, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Hermanos, la voluntad de Dios entonces es que las personas corrijan sus vidas, que se arrepientan y cambien a través de su palabra. Lamentablemente, como vemos acá, no necesariamente todos responden a eso. Termino. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia. Por supuesto, después que su palabra lleva a las personas ya a ese punto de arrepentimiento, su palabra también las instruye para que sepan qué hacer ahora, para que caminen en la justicia de Dios. Las Escrituras entonces también son útiles para instruirnos y saber cómo conducirnos después de que nuestra vida ha sido totalmente arreglada. Hermanos, cuando hay arrepentimiento, entonces surge una pregunta casi automática de nuestro corazón. ¿Qué le decían a Juan el Bautista? ¿Qué le decían a Juan el Bautista los que llegaban arrepentidos con él? ¿Qué haremos? Llegaba la gente y le decía, ¿qué haremos? Y él les decía, si tienen 2 túnicas, de al que no tiene. Y llegaban después los publicanos, ¿qué haremos? Los cobradores de impuestos, ¿verdad? No exijáis más de los que os está ordenado, y les dice lo que tenían que hacer. Después llegan los militares, ¿qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro sueldo, con vuestro salario. Eso, o sea, ¿ahora qué hacemos? Y entonces Juan les decía lo que tenían que hacer. Hermanos, cuando llegamos a ese punto, ahora el Señor quiere enseñarnos qué hacer cuando nos hemos arrepentido. Dice el Salmo 94 y verso 12, bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo que instruyes. Primero, ya que está corregido, ahora lo instruye. Ahora lo instruye. Deuteronomio 32:10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Está hablando de Israel, lo instruyó. Muy bien, terminamos con nuestras 4 utilidades de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el propósito final? ¿Cuál es el propósito final de estas 4 obras útiles de las Sagradas Escrituras en nosotros? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Cuál es el propósito de la reprensión? ¿Cuál es el propósito de la corrección? ¿Cuál es el propósito de la instrucción en justicia? ¿Cuál es el propósito? Pablo concluye mostrándonos el propósito final de la utilidad, de las 4 utilidades de su palabra, ahí en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Mis amados, ¿acaso no es esa nuestra meta? ¿Acaso no es esa nuestra meta? Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren llegar a la meta? ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a la perfección? Quiero ver sus manos levantadas. Amén. ¿Cuántos de ustedes también quieren estar plenamente preparados para servir al Señor con excelencia, para toda buena obra? ¿Entiende? Amén, gloria al Señor. Yo creo que todos. Dejemos entonces que su palabra haga su obra en nosotros. Dejemos que sea útil su palabra en enseñarnos. Y si no aprendemos por las buenas, pues que sea útil en reprendernos, para que nos arrepintamos y corrijamos nuestra vida. Y ya arreglados, hermanos, dejemos que sea útil en instruirnos para saber qué hacer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Todo pastor sabio debiera incluir esos 4 aspectos de las Santas Escrituras en sus sermones. Eso hará que la congregación alcance la madurez y esté la congregación enteramente preparada para toda buena obra. Hermanos, debido a que esta semana estábamos inmersos en todo lo del 20 aniversario del IBJ, estuve muy cerca de esta escritura y dije, no, hay que compartírsela también a la iglesia. Pongámonos de pie y démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria sea al Señor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Y gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Señor, sabemos que tu palabra, toda la escritura, es inspirada por ti y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y su propósito final es prepararnos a nosotros, para llevarnos a la perfección y prepararnos para toda buena obra. Es lo que te pido, Señor, que tu palabra haga en esta congregación cada vez que es expuesta. En el nombre de Jesús, ayúdanos a reprender toda obra de las tinieblas que quiera estorbarnos. Cada vez, Señor, que tu palabra es predicada, es enseñada, es expuesta, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner atención a ella y danos la gracia, Señor, para hacerla nuestra. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.